El mundo está en llamas, el caos te rodea, todos corren, gritan, pierden el control, pero hay algo que los grandes líderes, los triunfadores, los invencibles saben: la calma no es pasividad, es poder. Es el arma secreta que convierte lo imposible en realidad. En este video descubrirás cómo la calma te permite tomar decisiones claras cuando todos pierden la cabeza. Aprenderás a transformar el miedo en enfoque, el estrés en estrategia y los obstáculos en oportunidades. No se trata de evitar el caos, sino de dominarlo. Este no es otro discurso motivacional. Es una guía práctica para quienes quieren resultados reales. Si estás listo para dejar de ser víctima de las circunstancias y empezar a conquistar lo que otros consideran imposible, este es tu momento. Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que lo había perdido todo. Su negocio quebró, su familia lo abandonó y el mundo parecía conspirar en su contra. Cada día era una batalla contra el caos, el miedo y la incertidumbre. Un día, al borde del colapso, decidió que no podía seguir luchando contra el mundo. En lugar de eso, decidió luchar contra sí mismo. Comenzó a practicar la calma, no como un escape, sino como un arma. En medio de las crisis, respiraba profundamente. En lugar de reaccionar, observaba. En lugar de desesperarse, analizaba. Poco a poco, lo imposible comenzó a ceder. Reconstruyó su negocio desde cero, reconectó con su familia y encontró una fuerza que nunca supo que tenía. Hoy, ese hombre es un líder admirado, no por su suerte o su inteligencia, sino por su capacidad de mantener la calma en el ojo del huracán. Su historia no es sobre evitar el caos, sino sobre dominarlo, porque descubrió que la calma es el superpoder que conquista lo imposible. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente. A partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. ¿Por qué la calma es el arma de los invencibles? En un mundo donde el caos parece reinar, la calma se convierte en el arma más poderosa que puedes tener. No es una simple ausencia de estrés, sino una estrategia consciente para enfrentar la vida con claridad y control. Los estoicos, como Musonio Rufo, un filósofo menos conocido pero igualmente brillante, enseñaban que la serenidad no es un lujo, sino una necesidad para quienes buscan conquistar lo imposible. Musonio Rufo decía: el hombre que no se perturba ante el desorden externo es dueño de su propio destino. Esta frase resume la esencia de la calma como herramienta de poder. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí cómo respondes a ello. La calma te permite observar sin reaccionar, analizar sin desesperar y actuar sin dudar. Imagina un líder en medio de una crisis. Mientras todos a su alrededor entran en pánico, él respira profundamente, evalúa la situación y toma decisiones precisas. ¿Qué lo hace diferente? No es su inteligencia ni su experiencia, sino su capacidad de mantener la calma. La serenidad es lo que le permite ver soluciones donde otros solo ven problemas. Los estoicos enseñaban que la calma no es pasividad, sino acción inteligente. Hierocles, otro filósofo estoico menos citado pero profundamente sabio, afirmaba: la verdadera fuerza no está en evitar el caos, sino en mantenerse firme en medio de él. Esto significa que la calma no es solo un estado emocional, sino una forma de interpretar el mundo. Cuando aprendes a controlar tus pensamientos, controlas tus emociones, y cuando controlas tus emociones, controlas tu vida. La calma también es un escudo contra la manipulación externa. En un mundo lleno de estímulos diseñados para generarte ansiedad,
noticias, redes sociales, presiones laborales. La serenidad te permite mantener el enfoque en lo que realmente importa. Cleantes, discípulo de Zenón, decía: el viento no afecta a quien tiene raíces profundas. La calma te ayuda a evitar el sufrimiento innecesario, permitiéndote actuar desde un lugar de poder, no de miedo. Pero, ¿cómo desarrollar esta calma? No es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino un hábito que se cultiva. Comienza con pequeños pasos. Respira profundamente antes de responder. Tómate un momento para reflexionar antes de actuar y practica la gratitud para mantener una perspectiva positiva. La calma es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. La calma es el arma de los invencibles porque te permite dominar tus emociones, tomar decisiones claras y enfrentar desafíos con confianza. No es una debilidad, sino una fortaleza que te convierte en dueño de tu destino. Como decía Musonio Rufo, la grandeza no está en evitar las tormentas, sino en aprender a navegar en ellas. Y la calma es la brújula que te guía en ese viaje. Y 2. El poder de respirar en medio del caos. En medio del caos, cuando todo parece derrumbarse, hay una herramienta que siempre está contigo: tu respiración. Los estoicos entendían que el control de la respiración no es solo una técnica física, sino una puerta hacia la claridad mental y el dominio emocional. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando la controlas, controlas tu vida. Esta frase revela el poder transformador de algo tan simple como respirar conscientemente. Pitágoras, aunque no era estoico, compartía una visión similar sobre la importancia de la respiración. Él afirmaba: aprende a silenciar tu respiración y silenciarás tu mente. Ambos filósofos, desde perspectivas diferentes, llegaban a la misma conclusión: la respiración es la clave para encontrar calma en medio del caos. Imagina una situación de alta presión, una reunión importante, una discusión acalorada o una decisión crítica. En esos momentos, la mente tiende a nublarse, las emociones se desbordan y las decisiones se vuelven impulsivas. Pero si tomas solo 30 segundos para respirar profundamente, todo cambia. La respiración consciente activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el estrés y devolviéndote el control. Los estoicos practicaban esto a diario. No esperaban a estar en crisis para respirar, lo hacían como parte de su rutina. Séneca, por ejemplo, recomendaba comenzar el día con unos minutos de respiración profunda, preparándose mentalmente para lo que vendría. Anticipa los desafíos con una mente tranquila y nada te tomará por sorpresa, decía. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida moderna? Aquí hay una técnica simple. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Mantén la respiración durante 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite durante 1-2 minutos. Este ejercicio no solo te calma en el momento, sino que también te entrena para mantener la serenidad en situaciones futuras. Pitágoras lo comparaba con afinar un instrumento. Así como una cuerda bien afinada produce la mejor música, una mente en calma produce las mejores decisiones. La respiración consciente también te ayuda a desconectar del caos externo y reconectar contigo mismo. En un mundo lleno de ruido y distracciones, estos momentos de silencio interno son esenciales. Séneca lo resumía así: encuentra paz en tu respiración y encontrarás paz en tu vida. El poder de respirar en medio del caos no es solo una técnica, sino una filosofía de vida.
te recuerda que, incluso cuando todo parece fuera de control, siempre tienes una herramienta para recuperar el dominio, tu respiración. Como decía Pitágoras, domina tu respiración y dominarás tu destino. Cada decisión que tomas es una oportunidad para entrenar tu mente. ¿Qué cambiarás desde hoy para ser más fuerte? Deja tu respuesta abajo y empieza a fortalecer tu mente. 3. ¿Cómo transformar el miedo en enfoque? Imagina por un momento que el miedo no es ese monstruo que te persigue en la oscuridad, sino una energía cruda, sin forma, esperando a que tú le des dirección. Sí, esa sensación que te paraliza, que te hace dudar, que te susurra al oído que no eres suficiente. ¿Y si te dijera que ese mismo miedo puede ser tu aliado? Que puede convertirse en el motor que te impulse hacia adelante, en lugar de la cadena que te mantiene atado. El miedo, en esencia, es una alerta. Tu cuerpo, tu mente, te están diciendo que algo importa, que hay algo en juego. Pero aquí está el truco. No dejes que esa alerta se convierta en ruido estático. En lugar de dejar que te inunde, respira. Sí, así de simple y a la vez tan complicado. La respiración es tu ancla, tu puente entre el caos y la claridad. Cuando sientas que el miedo te está ganando, cierra los ojos por un segundo, o 2, o 3, y siente el aire entrando y saliendo. No lo forces, solo obsérvalo. Ahí, en ese espacio, es donde el miedo comienza a transformarse, como decía Zenón de Sitio, fundador del estoicismo. El bienestar se alcanza con pequeñas victorias sobre uno mismo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo cuando enfrentas tu miedo. Estás ganando pequeñas batallas, paso a paso, respiración a respiración. No se trata de eliminar el miedo de golpe, sino de domarlo, de usarlo a tu favor. Porque el miedo, cuando lo miras de frente, no es más que energía sin dirección. Y tú tienes el poder de darle forma. ¿Cómo? Con enfoque. Piensa en esto. ¿Qué es lo peor que podría pasar si das ese paso que tanto te asusta? ¿Y qué es lo mejor? Visualízalo. No te quedes en la superficie, ahonda en los detalles. ¿Qué sentirías? ¿Qué verías? ¿Qué olerías? Cuanto más nítida sea la imagen, más control tendrás sobre esa energía que antes te paralizaba. Y aquí viene la parte mágica. La acción. No importa cuán pequeña sea, da el primer paso. Sí, ese que estás pensando en este momento. Porque el miedo no desaparece por arte de magia, se disuelve con movimiento. Cada paso que das, por pequeño que sea, es un golpe directo a la ansiedad. Es como si le dijeras, ya no me controlas, yo te controlo a ti. Jesús también nos dejó una lección poderosa sobre este tema. No temas, cree solamente. Estas palabras, simples pero profundas, nos recuerdan que el miedo pierde su fuerza cuando lo enfrentamos con fe, no solo en algo superior, sino en nosotros mismos. Creer en tu capacidad para superar, para transformar, para avanzar, es la clave que desbloquea todo. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, esa voz que te dice que no puedes, recuerda esto. El miedo no es tu enemigo. Es solo una señal, una oportunidad para crecer, para enfocarte, para actuar. Y tú, ¿vas a dejar que te detenga o vas a usarlo como combustible? La elección, como siempre, es tuya. Pero ten cuidado, porque una vez que aprendas a transformar el miedo en enfoque, no habrá límites que no puedas cruzar. 4. La mentalidad de los que conquistan lo imposible. La mentalidad de los que conquistan lo imposible no es algo que se herede, ni un don divino reservado para unos pocos. Es una elección, un fuego que se enciende en lo más profundo del ser, una decisión diaria de avanzar, incluso cuando todo parece estar en contra. ¿Qué tienen en común los grandes líderes y triunfadores? No es la suerte, ni el talento innato, ni siquiera las circunstancias perfectas. Es algo mucho más poderoso,
una forma de pensar que desafía lo establecido, que ve oportunidades donde otros solo ven obstáculos y que se niega a aceptar un no como respuesta definitiva. Imagina por un momento que estás al borde de un abismo. Del otro lado está todo lo que has soñado, todo lo que has luchado por alcanzar, pero entre tú y ese sueño hay un vacío aparentemente insalvable. La mayoría se detiene aquí, paralizada por el miedo, la duda o la incertidumbre, pero no, tú, porque tú tienes esa chispa, esa mentalidad que te impulsa a saltar, a construir un puente con tus propias manos, a encontrar una manera donde no parece haberla. Eso es lo que hace la diferencia. Los que conquistan lo imposible no esperan a que las condiciones sean perfectas. Saben que el momento ideal nunca llega, que el riesgo siempre estará presente y que el fracaso es solo una parada en el camino, no el destino final. Ellos actúan, incluso cuando no tienen todas las respuestas, incluso cuando el miedo les susurra al oído que es mejor retroceder, porque entienden que la grandeza no se encuentra en la comodidad, sino en la incomodidad de lo desconocido. Y aquí entra en juego una verdad eterna, como bien dijo Pitágoras: lo más difícil en la vida es conocerte a ti mismo, pero una vez que lo logras, todo lo demás es posible. Esta frase encapsula perfectamente la esencia de la mentalidad de los conquistadores, porque no se trata solo de superar obstáculos externos, sino de enfrentarte a tus propias limitaciones, a tus miedos, a esa voz interior que a veces te dice que no eres suficiente. Cuando te conoces, cuando entiendes tu verdadero potencial, te das cuenta de que no hay barrera que no puedas derribar. Y ¿sabes qué más? Esta mentalidad no es exclusiva de unos pocos iluminados. Está dentro de ti, esperando a ser despertada. Solo necesitas decidir que vas a usarla, que vas a desafiar tus límites, que vas a perseguir lo que otros consideran imposible, porque, al final, lo imposible no es más que una barrera mental, una ilusión que se desvanece en el momento en que das el primer paso hacia ella. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte mirando desde el borde, preguntándote qué habría pasado si hubieras saltado? ¿O vas a tomar aire, confiar en esa fuerza que llevas dentro y lanzarte hacia lo desconocido? Porque ahí, en ese salto, es donde se encuentra la verdadera magia. Ahí es donde se forjan los líderes, los triunfadores, los que conquistan lo imposible. Como un músculo, la mente se fortalece con cada desafío. ¿Qué desafío aceptarás hoy para hacerla más resistente? Escribe tu respuesta y empieza a construir tu fuerza mental. 5. Técnicas prácticas para mantener la claridad mental. Imagina tu mente como un lago. Cuando está en calma, puedes ver hasta el fondo. Todo es claro, nítido, transparente. Pero cuando el viento sopla fuerte, las olas revuelven el agua y la visibilidad desaparece. ¿Te suena familiar? Todos hemos estado ahí, con la mente llena de ruido, de preocupaciones, de pensamientos que van y vienen sin control. Pero aquí está la buena noticia. Tienes el poder de calmar esas aguas. Y no necesitas ser un gurú de la meditación ni pasar horas en silencio. Hay técnicas prácticas, herramientas que puedes aplicar hoy mismo para recuperar esa claridad mental que tanto necesitas. Primero respira, pero hazlo bien. No es solo inhalar y exhalar, es conectar con el ritmo de tu cuerpo. Prueba esto. Inhala contando hasta 4, sostén el aire por 4 segundos y exhala lentamente contando hasta 6. Repítelo 5 veces. ¿Qué pasa? Tu sistema nervioso se calma, tu mente se enfoca y, de repente, ese caos interno empieza a disiparse. Es como si le dieras un reset a tu cerebro. Segundo, escribe lo que te preocupa. Sí, saca todo eso que está dando vueltas en tu cabeza y ponlo en papel. No tiene que ser bonito ni coherente, ni siquiera tiene que tener sentido.
Solo escribe. Verás cómo, al sacarlo de tu mente, el peso se aligera. Es como si le dijeras a tu cerebro: ya no necesito recordar esto, está aquí, en el papel. Y créeme, funciona. Tercero, haz una cosa a la vez. En un mundo que nos exige ser multitarea, esto puede sonar revolucionario, pero es necesario. Cuando te enfocas en una sola tarea, le das a tu mente el espacio para profundizar, para fluir. Y no es fácil al principio, pero con práctica verás cómo tu claridad mental mejora. Cuarto, muévete. No importa si es una caminata rápida, una sesión de yoga o simplemente bailar en tu habitación. El movimiento físico libera endorfinas, esas hormonas que te hacen sentir bien y de paso despejan tu mente. Es como si el ejercicio fuera un limpiador mental, barriendo todo el polvo que se acumula en tu cabeza. Y por último, aprende a soltar. Sí, suena fácil, pero es una de las cosas más difíciles de hacer. Aferrarse a pensamientos, preocupaciones o situaciones que no puedes controlar solo nubla tu mente. Practica el desapego, no desde la indiferencia, sino desde la aceptación. A veces, la claridad mental no viene de resolver todo, sino de aceptar que no todo tiene una solución inmediata. Estas herramientas no son mágicas, pero son poderosas. Y lo mejor es que están al alcance de tu mano, listas para ser usadas cuando las necesites. Así que, la próxima vez que sientas que tu mente está nublada, recuerda, tienes el poder de calmarla, de enfocarla, de aclararla. 6. ¿Cómo la calma te ayuda a tomar decisiones inteligentes? Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia cae sin piedad y el cielo está tan oscuro que no puedes ver más allá de unos metros. En ese momento, tomar una decisión apresurada podría llevarte a un camino peligroso. Ahora, traslada esta imagen a tu vida diaria. ¿Cuántas veces te has encontrado en una tormenta emocional, donde el estrés, la ansiedad o la presión nublan tu juicio? La calma es ese faro que te guía en medio del caos, permitiéndote ver con claridad y tomar decisiones inteligentes, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Hace unos años, me vi enfrentado a una situación crítica en mi trabajo. Tenía que decidir si invertir en un proyecto prometedor pero riesgoso, o mantener los recursos en algo más seguro pero menos rentable. La presión era enorme, plazos ajustados, expectativas altas y un equipo que dependía de mi elección. En lugar de ceder al pánico, decidí tomarme un momento para respirar profundamente y alejarme del ruido. Esa pausa me permitió analizar los pros y los contras con una mente tranquila, sin que las emociones nublaran mi juicio. Al final, opté por una tercera vía: invertir de manera gradual, minimizando riesgos sin perder oportunidades. Fue una decisión inteligente que salvó a la empresa de un posible desastre financiero. La calma no es solo un estado de relajación, es una herramienta poderosa que te permite acceder a la parte más lógica y creativa de tu cerebro. Cuando estás tranquilo, tu mente puede procesar información de manera más eficiente, identificar patrones y anticipar consecuencias. Por el contrario, el estrés y la ansiedad activan el modo supervivencia, limitando tu capacidad de razonar y llevándote a tomar decisiones impulsivas. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en un momento de ira que luego lamentaste? Eso es lo que sucede cuando la calma brilla por su ausencia. Además, la calma te ayuda a mantener la perspectiva. En situaciones críticas es fácil caer en la trampa de pensar que todo es urgente o irreversible. Pero cuando respiras profundamente y te das un momento para reflexionar, te das cuenta de que muchas emergencias no lo son tanto. Esto te permite priorizar mejor,
enfocándote en lo que realmente importa y evitando distracciones que podrían costarte tiempo, dinero o incluso relaciones. Epicteto, el filósofo estoico, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la percepción que tenemos de ellas. Esta frase resume perfectamente cómo la calma nos permite transformar nuestra perspectiva, convirtiendo los desafíos en oportunidades y los obstáculos en lecciones. Por su parte, Pitágoras afirmaba: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Aunque esta frase parece alejada del tema, encierra una verdad profunda. La calma y la paciencia son formas de educar nuestra mente para evitar decisiones impulsivas que luego requieran correcciones costosas. Y Jesús de Nazaret nos dejó una enseñanza invaluable. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras resuenan con fuerza en este contexto, recordándonos que la verdadera calma no depende de las circunstancias externas, sino de una paz interior que nos permite actuar con sabiduría incluso en los momentos más difíciles. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada, recuerda este principio: la calma es tu mejor aliada. No importa si se trata de una decisión financiera, personal o profesional, una mente tranquila te ayudará a ver más allá del caos inmediato y a elegir el camino más sabio. Como dice el viejo refrán, en la quietud se encuentra la claridad. Y en esa claridad está el poder de tomar decisiones que no solo eviten errores costosos, sino que también te lleven hacia el éxito. Así que respira, reflexiona y actúa con inteligencia. La calma no es solo un lujo, es una necesidad en un mundo lleno de ruido y distracciones. Y cuando la cultivas, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, capaz de construir un futuro sólido incluso en medio de la tormenta. 7. De víctima a protagonista. Domina tus circunstancias. La vida está llena de imprevistos, desafíos y momentos que nos hacen sentir vulnerables. Es natural sentirse abrumado, pero la filosofía estoica nos recuerda que tenemos el poder de transformar nuestra perspectiva y nuestras acciones. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo gastamos nuestra energía. ¿La invertimos en quejarnos y culpar a los demás o la usamos para tomar las riendas de nuestra vida? El primer paso para dejar de ser víctima es reconocer que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellos. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. No puedes controlar el viento ni las olas, pero puedes ajustar las velas y dirigir el timón. Esta metáfora ilustra la esencia del estoicismo. No se trata de evitar las dificultades, sino de navegarlas con inteligencia y determinación. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrece una perspectiva poco conocida, pero profundamente alineada con este tema. El obstáculo se convierte en el camino. Esta frase nos enseña que los desafíos no son enemigos, sino oportunidades para crecer y fortalecernos. En lugar de ver un problema como algo que nos detiene, podemos verlo como una herramienta para desarrollar resiliencia, creatividad y sabiduría. Actuar con propósito implica tomar decisiones conscientes, incluso cuando las circunstancias son adversas. No se trata de ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino de encontrar significado en medio del caos. Por ejemplo, si enfrentas una traición, puedes elegir verla como una lección sobre la naturaleza humana y una oportunidad para fortalecer tu autoconfianza. El estoicismo nos enseña que cada experiencia, por dura que sea,
puede ser un peldaño en nuestro crecimiento personal. Ser protagonista no significa actuar solo. Los estoicos valoraban la comunidad y la conexión humana. A veces, dominar nuestras circunstancias implica pedir ayuda, compartir nuestras cargas y aprender de los demás. Como dijo Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Al apoyarnos en los demás y actuar con claridad de propósito, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también inspiramos a quienes nos rodean. Dejar de ser víctima y convertirte en protagonista es un acto de valentía y responsabilidad. Implica aceptar lo que no puedes cambiar, actuar con propósito frente a lo que sí puedes controlar y encontrar significado en cada experiencia. La vida no será menos complicada, pero tú serás más fuerte, más sabio y más libre. 8. El secreto para convertir obstáculos en oportunidades. La vida no te avisa cuando va a ponerte a prueba. Un día todo parece estable y al siguiente te encuentras frente a un muro que bloquea tu camino. Es ahí donde la mayoría se rinde, donde muchos se quedan atrapados en la frustración, preguntándose por qué les tocó enfrentar ese obstáculo. Pero los estoicos entendieron algo crucial. Los obstáculos no están ahí para detenerte, sino para impulsarte. Marco Aurelio lo dijo con claridad: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es solo una reflexión, es una táctica de vida. Si algo te desafía, significa que hay algo que aprender, algo que fortalecer, algo que transformar. Pero eso solo sucede si dejas de ver el problema como un castigo y comienzas a verlo como una oportunidad oculta. Piensa en el agua de un río. Cuando encuentra una roca en su camino, no se queja ni se detiene. Fluye, rodea, sigue avanzando, no pelea contra la barrera, la usa a su favor. Así es como deberías enfrentar cada desafío. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida viste un problema y sentiste que todo se derrumbaba? Quizás perdiste un trabajo, una relación terminó o algo no salió como esperabas. La primera reacción suele ser la misma: frustración, enojo, miedo. Pero si miras más de cerca, notarás que cada caída te obligó a moverte, a cambiar, a adaptarte. Y ahí está la clave. Sin esos obstáculos, nunca habrías crecido. El problema es que muchos se quedan atrapados en el ¿por qué me pasa esto?, en lugar de preguntarse ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Esa pregunta cambia todo, porque cuando entrenas tu mente para ver los desafíos como trampolines y no como barreras, lo imposible se vuelve alcanzable. No significa que sea fácil. Nadie dijo que convertir los problemas en oportunidades sea un proceso cómodo, pero sí es un proceso poderoso. Requiere valentía, disciplina y una mente que no se rinde al primer intento. Si logras eso, cada obstáculo en tu vida se convertirá en el impulso que te llevará más alto. 9. La calma como estrategia en negocios y vida personal. En un mundo donde todo se mueve rápido, donde las decisiones se toman en segundos y la presión no da tregua, la mayoría reacciona sin pensar. Corren, se apresuran, cometen errores. Pero hay quienes han descubierto un secreto. La calma no es pasividad, es estrategia, y quienes saben usarla tienen ventaja en los negocios y en la vida. Piensa en un ajedrecista, no mueve sus piezas por impulso. Observa, analiza y, solo cuando la jugada es clara, actúa. Así operan los grandes líderes. Warren Buffett, por ejemplo, no invierte basado en el pánico del mercado, sino en la paciencia y la claridad. Mientras otros entran en crisis, él espera el momento exacto para actuar. Lo mismo ocurre en la vida personal. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión sin dejarse consumir por la ira.
Mantuvo la mente serena y transformó la adversidad en un movimiento que cambió la historia. No fue la reacción impulsiva lo que lo hizo fuerte, sino la calma que le permitió ver más allá del momento. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas ante la presión? La mayoría se deja llevar por la ansiedad y responde sin pensar, arruinando oportunidades. Pero los estoicos enseñaban que quien controla su mente controla su destino. Un líder, un negociador, un emprendedor o cualquier persona que sepa mantenerse serena bajo presión siempre tendrá ventaja sobre quien se deja llevar por la emoción del momento. Porque la calma no es simplemente estar tranquilo, es tener el dominio de uno mismo cuando todo se desmorona, es ver con claridad cuando los demás ven caos. Y es, al final, la diferencia entre actuar con inteligencia o dejar que las circunstancias decidan por ti. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. ¿Qué idea de este video puede ayudar a alguien más? Escríbela en los comentarios y hagamos eco de esta enseñanza estoica. 10. ¿Cómo entrenar tu mente para la serenidad? Tu mente es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita ante el primer golpe de estrés. Pero si la fortaleces cada día, aprendes a mantenerte en calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. La serenidad no es un don con el que se nace, es una habilidad que se desarrolla. Y como cualquier habilidad, necesita práctica. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que no es lo que sucede lo que nos altera, sino cómo lo interpretamos. El problema no es el tráfico, el comentario negativo o la mala noticia. El problema es la reacción que permites que tengan sobre ti. Por eso, si entrenas tu mente, entrenas tu vida. Ejercicios diarios para construir resiliencia emocional, el espacio entre estímulo y respuesta. Cada vez que algo te provoque una reacción inmediata, enojo, frustración, miedo, haz una pausa. Cuenta hasta 3 antes de responder. Ese pequeño espacio es donde recuperas el control, el arte de la perspectiva. Cuando enfrentes un problema, pregúntate, ¿esto seguirá importando en un mes? ¿Y en un año? Muchas preocupaciones pierden fuerza cuando las ves desde lejos. Exponte al malestar de forma controlada, toma duchas frías, camina bajo la lluvia sin paraguas, duerme sin almohada de vez en cuando. Si aprendes a estar cómodo con lo incómodo, el estrés del día a día tendrá menos impacto en ti. Escribe lo que te inquieta. Cada noche, anota lo que te preocupa. Al sacarlo de tu mente y plasmarlo en papel, le quitas poder sobre ti. Acepta. Lo que no puedes controlar, dite a ti mismo. Si no depende de mí, no merece mi energía. No se trata de conformismo, sino de inteligencia emocional. La serenidad es un escudo. No evitará que los problemas aparezcan, pero evitará que te dominen. Entrenar tu mente no es un lujo, es una necesidad si quieres vivir con claridad y fortaleza. 11. El mito de la multitarea. ¿Por qué la calma es más eficiente? Nos han hecho creer que hacer muchas cosas al mismo tiempo es sinónimo de productividad, pero la verdad es otra. La multitarea no solo es ineficiente, sino que agota tu mente y reduce tu capacidad de hacer bien las cosas. Estudios han demostrado que el cerebro no está diseñado para cambiar constantemente de una tarea a otra sin perder precisión y energía. Cuanto más intentas dividir tu atención, peor haces todo. Piensa en un cirujano en plena operación. No está revisando su teléfono, respondiendo correos, ni pensando en su lista de compras. Está completamente presente. Su enfoque es total porque sabe que un solo error puede costar caro. Y esto no solo aplica a quienes salvan vidas en un quirófano. Si quieres obtener resultados en lo que realmente importa, necesitas entrenarte para hacer una cosa a la vez. Los estoicos hablaban de la importancia de dirigir la atención con intención.
Séneca advertía que desperdiciamos la vida ocupándonos en demasiadas cosas sin realmente avanzar en ninguna. La calma no es pasividad, es la capacidad de sumergirse en una tarea sin distracciones, con claridad y control. Si sientes que el día se te escapa sin lograr lo que querías, prueba esto. Prioriza. No todas las tareas tienen el mismo peso. Define qué es realmente importante y concéntrate en eso primero. Elimina distracciones, apaga notificaciones, trabaja en bloques de tiempo y respeta esos momentos como si fueran sagrados. Haz pausas estratégicas. No se trata de estar ocupado todo el tiempo, sino de recuperar energía para mantener un enfoque sostenido. Termina lo que empiezas. Antes de saltar a una nueva tarea, concluye la anterior. Así evitas la sensación de estar siempre ocupado, pero sin avanzar. La multitarea es una trampa que da la ilusión de productividad, pero es la calma y el enfoque lo que realmente marcan la diferencia. 12. ¿Cómo la calma mejora tus relaciones? ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enojo y luego te has arrepentido? O peor aún, ¿cuántas veces has reaccionado impulsivamente y has empeorado una situación que podría haberse resuelto con calma? En las relaciones, ya sea con amigos, pareja o en el trabajo, la diferencia entre el caos y la armonía muchas veces se reduce a un solo factor: la capacidad de mantener la serenidad. Cuando estás alterado, tu mente se nubla. No escuchas con atención, no piensas antes de hablar y terminas reaccionando en lugar de responder con inteligencia. Los estoicos lo sabían bien. La emoción descontrolada es el mayor enemigo de la razón. Marco Aurelio decía que lo que nos altera no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de ello. Y en las relaciones, esto es más cierto que nunca. Si aprendes a mantener la calma, empiezas a escuchar de verdad. En lugar de estar pensando en qué responder, prestas atención a lo que la otra persona realmente quiere decir. Muchas discusiones no surgen por lo que se dice, sino por la forma en que se dice. La serenidad te permite comunicar sin agresividad ni defensas innecesarias. Cuando te tomas un momento para respirar y analizar antes de hablar, evitas malentendidos que podrían haberse convertido en conflictos innecesarios. Tener calma en medio de una conversación tensa te permite tomar mejores decisiones. No te dejas arrastrar por la emoción del momento ni reaccionas de manera impulsiva. Evalúas la situación con claridad y respondes de manera más efectiva. Si alguien te habla de forma agresiva, en lugar de responder con la misma energía, puedes mantenerte sereno y hacer preguntas en lugar de asumir intenciones negativas. A veces, solo preguntar ¿qué quisiste decir con eso? Puede cambiar completamente el rumbo de una conversación. No tomes todo como un ataque personal. La mayoría de las personas hablan desde su propio estrés, no contra ti. No se trata de permitir faltas de respeto, sino de entender que no todo es una batalla que necesitas ganar. Si una conversación se calienta demasiado, es mejor retirarse un momento y volver cuando puedas hablar con claridad. Mantener la calma no significa ser indiferente, sino actuar con inteligencia emocional. Zenón de Sitio decía: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. En un mundo donde todos reaccionan demasiado rápido, el verdadero poder está en quien sabe mantenerse sereno. La calma no es solo una herramienta de desarrollo personal, es una estrategia que puede transformar por completo la forma en que te relacionas con los demás. 13. El impacto de la calma en tu salud física y mental. El estrés constante no solo te roba la paz, también deja huellas profundas en tu cuerpo y tu mente. Palpitaciones aceleradas, insomnio, dolores musculares, fatiga mental. Todo eso es el precio de vivir en un estado de tensión permanente. Pero ¿qué pasa cuando entrenas la calma?
La ciencia lo tiene claro. La serenidad no solo mejora tu bienestar emocional, sino que transforma tu salud física de formas que ni imaginas. Cuando enfrentas una situación difícil, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro. El cortisol, la hormona del estrés, se dispara y activa una respuesta de lucha o huida. Esto está bien si te enfrentas a un riesgo real, pero cuando el estrés se vuelve crónico, este mecanismo te desgasta. Tu sistema inmunológico se debilita, tu presión arterial sube y tu cerebro entra en un estado de alerta constante que te impide pensar con claridad. Los estoicos entendieron hace siglos lo que la ciencia confirma hoy. La calma es una herramienta poderosa para la vida. Estudios demuestran que practicar la serenidad reduce la inflamación en el cuerpo, mejora la calidad del sueño y fortalece el sistema inmunológico. Además, tiene un impacto directo en la salud mental, disminuyendo la ansiedad y la depresión. Cuando entrenas tu mente para la tranquilidad, no solo piensas mejor, también vives más y con mayor calidad. El simple acto de respirar profundo y mantener la perspectiva en momentos de tensión puede cambiar la química de tu cuerpo. La meditación, las pausas conscientes y el control de la respuesta emocional no son solo prácticas filosóficas, son estrategias respaldadas por la neurociencia para regular tu sistema nervioso. Zenón de Sitio decía que el hombre sabio es aquel que vive en armonía con la naturaleza y consigo mismo. Y la verdadera armonía empieza con la calma. En un mundo acelerado, dominar la serenidad no es un lujo, es una necesidad para vivir mejor y más saludable. 14. Historias de quienes conquistaron lo imposible con calma. Uno de los ejemplos más inspiradores de cómo la calma puede transformar lo imposible es el de Stephen Hawking, el físico teórico que, a pesar de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, a los 21 años, logró realizar descubrimientos científicos revolucionarios que cambiaron nuestra comprensión del universo. Hawking, que perdió la capacidad de moverse y hablar a lo largo de los años, nunca permitió que su enfermedad definiera sus límites. En lugar de rendirse ante la adversidad, adoptó una mentalidad estoica que lo mantuvo centrado en su pasión por la física. En medio de su sufrimiento físico y la creciente incapacidad, su calma interna y capacidad para mantener la concentración fueron claves en su éxito. La serenidad con la que aceptó su situación le permitió seguir trabajando y ofreciendo contribuciones fundamentales, como su teoría sobre los agujeros negros, que dejó una huella indeleble en el campo de la ciencia. La forma en que Hawking logró mantener su mente calma, enfocada y clara, incluso cuando su cuerpo estaba fallando, demuestra el poder que la serenidad tiene para superar incluso las circunstancias más difíciles. Su vida es un testimonio de cómo la calma puede ser una herramienta poderosa para la resiliencia emocional, la innovación y la superación de los desafíos más grandes. Como él mismo dijo, el desafío es no rendirse y mantenerse tranquilo cuando todo parece estar en tu contra. La historia de Stephen Hawking es una prueba de que, incluso ante las adversidades más extremas, la calma y la paz interior pueden abrir puertas a lo que parecía inalcanzable. 15. Tu plan de acción para dominar la calma. La calma no es un estado de inactividad ni de pasividad. Es un poder silencioso que reside en aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos. En un mundo lleno de ruido y caos, dominar la calma es tener el control total sobre lo que más importa, tus pensamientos y emociones. No es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero una vez que comienzas a cultivarla, nada en el exterior tiene el poder de desestabilizarte. La calma no
es una huida de los problemas, sino una forma de enfrentarlos con claridad y precisión. En lugar de reaccionar impulsivamente ante la adversidad, actúas con conciencia, sabiendo que tu mayor recurso es tu paz interior. El caos del mundo te desafía a perder la calma, pero tú, al elegir mantenerla, te colocas en una posición de poder absoluto. La serenidad no es un lujo, es una necesidad para avanzar con determinación y propósito. Es fácil pensar que la vida es un juego de reacciones rápidas, que todo requiere una respuesta inmediata. Pero lo que realmente diferencia a aquellos que logran lo imposible de aquellos que se quedan estancados es su capacidad para hacer una pausa, para frenar antes de actuar. Esa pausa es donde se encuentra la sabiduría, donde la mente puede organizarse y donde las decisiones más sabias surgen. Cuando te permites pensar en lugar de reaccionar, te conectas con una parte profunda de ti mismo que siempre sabe lo que es mejor. La calma es una forma de fuerza. No se trata de ser débil o indiferente. Se trata de saber que no hay necesidad de apresurarse. El que domina su mente y sus emociones no tiene que perseguir el éxito. Él o ella lo atraen. El estrés y la ansiedad solo surgen cuando pierdes el control de lo que está en tus manos. Al mantener tu mente serena, incluso en los momentos de mayor presión, encuentras que las oportunidades se presentan de manera más clara, que las soluciones llegan de forma natural y que el éxito se convierte en una consecuencia inevitable. La serenidad es la base sobre la que se construye cualquier logro significativo. Solo cuando aprendes a permanecer tranquilo en la tormenta, puedes realmente ver con claridad el camino hacia tus objetivos. En lugar de ser arrastrado por las olas del caos, te conviertes en el capitán de tu propia vida, eligiendo tu rumbo con calma, sin apresurarte ni dejarte influenciar por el miedo o la incertidumbre. El viaje hacia la calma es también un viaje hacia ti mismo. Cada vez que enfrentas un reto con serenidad, te conoces un poco más y esa autocomprensión te convierte en una persona más fuerte, más decidida y más preparada para cualquier desafío que la vida te presente. La calma es una herramienta poderosa que te permite tomar decisiones con la mente despejada, y es solo a través de ella que lograrás transformar lo imposible en posible. Avanzar requiere determinación, y tú la tienes. Hazlo visible, comenta, llegué hasta aquí, y así, al final de todo, lo que verdaderamente te permitirá conquistar lo imposible no será la velocidad con la que actúas ni la cantidad de ruido que puedas hacer. Será tu capacidad para mantener la calma, porque en ese espacio de serenidad, en ese momento de quietud, es donde realmente encuentras el poder para transformar cualquier desafío en una oportunidad. La calma es el superpoder que nadie ve, pero que todos sienten, y es tuyo para dominarlo. Si te tomas un momento para respirar, reflexionar y actuar con claridad, todo lo que parecía inalcanzable, de repente, se convierte en alcanzable. Te invito a que pongas esto en práctica desde hoy mismo. Recuerda, no se trata de esperar a que las condiciones sean perfectas, sino de crear tu propia paz en medio del caos. Si te ha gustado este video, deja tu comentario aquí abajo y comparte cómo la calma ha impactado tu vida. No olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a ver los videos que están en pantalla. Nos vemos en el próximo video.